O sea, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Quiet, de una morra que se llama Susan Cain, que se hizo muy popular y la neta es que me gustó mucho. Y este libro... El que me dijiste que te quedaste pensando la vez pasada, decir de que mejor me callo. Sí, pues se me hace que sí, pues el que te estaba comentando ahorita abajo, que es de lo que quería hablar. Y está muy interesante porque ese libro me lo habían recomendado y tiene que ver mucho con el concepto del introvertido y cómo históricamente la sociedad se ha vuelto una sociedad de culto hacia la figura extrovertida. Sí. Y te explica el génesis de por qué se dio todo este movimiento. Y el génesis lo vincula mucho con el tema de la idolatría al vendedor, ¿no? Al principio del siglo XX se empieza a generar este arquetipo del superhombre, que es el hombre que es capaz de vender y cerrar proyectos y ganar muchísimo dinero. Sí. Entonces esta morra te pone el ejemplo de este güey que se llama Dale Carnegie, creo que se llama Dale Carnegie. Mira. El vato se hizo como el vendedor. El superhéroe en cuestión de vendedor y hasta la fecha se siguen estudiando. Qué bueno está. Whisky japonés, la neta. Es una mamada, sí. Hasta la fecha, el vato tiene un libro que se llama How to Win Friends and Influence People, que es un libro famosísimo, de los más vendidos del siglo pasado, y es el libro con el que muchas personas basan cómo ser su personalidad. Sí. Entonces ella te empieza a explicar sobre cómo pues este vato desarrolla esta metodología y se empieza a generar este arquetipo que la gente idolatra de la persona que sabe vender, y la persona que sabe vender tiene que ver con la personalidad extrovertida, ¿no? Entonces, lo que acaba pasando es que con el surgimiento de este arquetipo del vendedor, sumado a toda la industria de Hollywood, que también retrata precisamente este mismo arquetipo, acaban de cierta manera reescribiendo la historia y reinterpretando las personalidades de figuras antiguas y portrayándolas como extrovertidos dentro de la pantalla. Entonces se genera como esta idea de que tú, para ser un hombre que vale la pena, tienes que precisamente ser un vato extrovertido que es confiado de sí mismo, y la morra dice que cambiamos de carácter a personalidad. En lugar de cultivar tu mundo interno y tener conversaciones significativas, se empieza a celebrar más a la persona que habla por hablar, que es capaz de transformar sus vivencias en historias interesantes, y se genera como esta figura de el extrovertido marquetero. Entonces al introvertido se le empieza a callar un poco. Y está bien cabrón porque esta morra se cuenta que para el libro se mete en distintos casos de estudio. Entonces, por ejemplo, esta morra se inscribe a un curso de Tony Robbins, que Tony Robbins pues es también el extrovertido por excelencia. Es un vato que grita, que irradia sociabilidad, carisma. Incluso desde un punto de vista fisiológico se puede analizar qué tan extrovertido es una persona cuando se involucra en actividades extrovertidas, analizando su ritmo cardíaco, qué tanto esfuerzo le toma. Entonces, produce euforia, este vato es un güey extrovertido por excelencia, y aparte pues también obviamente su físico, al medir 2 metros con 10, no sé cuánto mide, es como también el ídolo dentro de esa industria. Se empieza a analizar mucho sobre cómo se genera este culto a los extrovertidos y lo que eso termina ocasionando. Que al ser una sociedad que valora excesivamente a los extrovertidos, se pierde toda esta reflectividad, introspección que se da en el otro espectro de las personalidades, lo cual no quiere decir que solamente tiene que ser introvertido, solamente tiene que ser extrovertido, sino que existen beneficios en los dos lados. Entonces, esta morra, por ejemplo, lo vincula con la caída de la bolsa de Wall Street en 2008. En el 2008. Y lo vincula con esta idea porque también se mete en una investigación a Harvard, que Harvard también, desde su manera de enseñar, especialmente en la escuela de negocios, en el Business School, es muy extrovertido en el sentido de que las clases son una especie de auditorio y se evalúan a los estudiantes por qué tanto aportan. Entonces se vuelve más un juego de no necesariamente qué tanto sabes, sino qué también sabes hablar con la información que tienes. Y eso eventualmente se traduce a Wall Street, en el sentido de que se empiezan a premiar a la gente que es más acción en lugar de reflexión, porque los reflectivos acaban volviéndose como los cobardes. Entonces los güeyes más extrovertidos, que son capaces de tomar más riesgos, acaban tomando más posiciones de poder y hacen que eventualmente el riesgo acumulado acabe llevando a la economía a donde está el día de hoy, güey. Claro. Y se me hizo algo bien interesante, güey. La neta es esa reflexión de cómo históricamente la figura del extrovertido ha llevado a mucha gente a aspirar a querer ser como ellos, aunque no necesariamente tengan las características genéticas que te puedan llevar a hacerlo. Acaba también volviendo el tema, por ejemplo, de ansiedad social, un tema muy relevante hoy en día, y más porque la figura con la que te comparas cada vez es más extrovertida, entonces cada vez menos gente cumple con esas variables. Y esta morra también, está interesante ese libro, esta morra también
estudia, valga la redundancia, un estudio que le hicieron a muchos bebés para determinar qué tan propensos eran a volverse introvertidos o extrovertidos. No mames, Gattaca, güey. Y básicamente a lo que se reduce es a la amígdala. La amígdala es esta parte del cerebro que responde a ciertos estímulos que se pueden percibir como sociales de tu ambiente, y tú puedes evaluar qué tan sensible es un bebé desde muy temprana edad, haciéndole unas pruebas muy sencillas como luces, como ruidos, y dependiendo de qué tanto reacciona, te empiezas a dar cuenta qué tan dispuesto está a tender a ser más introvertido o extrovertido, porque el introvertido reacciona mucho más a las cosas sociales y por eso se cohíbe, ¿no? Porque intenta alejarse por esa misma sensibilidad que tiene. Entonces, esta morra establece, ella le llama... No recuerdo el nombre que usa, pero es como una... Coeficiente de sociabilidad. Sí, haz de cuenta, y eso determina hasta qué punto rango puedes estirar tu introversión o tu extroversión. Pero se me hace bien interesante toda esta idea del extrovertido hoy en día.